Buenos días, mi nombre es Rodrigo Montiel, estudiante de Ingeniería Electrónica, Extensión Maracay. Yo les voy a hablar sobre el campo magnético. Introducción. Hemos observado que un imán atrae el hierro. Esto es posible gracias al magnetismo. Entonces, los imanes que generan el campo magnético vienen de una piedra llamada magnetita, que esta fue descubierto aproximadamente 100 años antes de Cristo por los griegos, los cuales se dieron cuenta de esto y empezaron a utilizarla. También se dieron cuenta que los imanes, al ser frotados con otros objetos metálicos, estos objetos adoptaban las mismas características y también podían atraer objetos hacia ellos. Ok, empezamos. El magnetismo, descubrimiento de historia. El magnetismo es uno de los fenómenos que fueron descubiertos en la antigua Grecia. Entonces, la primera vez que se observó esto fue en Asia Menor, específicamente en la ciudad de Magnesia, donde viene su nombre, donde consiguieron la magnetita. Las personas que vivían en el lugar sabían que ciertas piedras atraían objetos, pero estos no tenían tantos estudios sobre esta, entonces lo veían como un fenómeno o una fuerza de un dios. Entonces, estos eran los imanes naturales y los otros tipos de imanes le hablaré más adelante. Ok, la naturaleza del magnetismo. Comprobamos que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Ok, esto se puede ver en varias situaciones. Si colocas una brújula bajo un trozo de cable de cobre, no pasa nada. Pero si a este trozo de cable le conectas una batería, los polos se invierten. O sea, la brújula cambia su dirección de las agujas. Las agujas imantadas solo se alteran por un campo magnético, no hay nada más que la pueda alterar. Por eso es que las brújulas siempre apuntan al norte, porque se mantienen con el campo magnético de la Tierra. Generalmente los electrones, al moverse en su órbita, generan magnetismo, que es lo que hace que circule corriente por ellos. Clasificación de los imanes. Tenemos 4 tipos de imanes. Los primeros, que son los imanes artificiales permanentes, que son sensibles al magnetismo, que fueron creados por el hombre y sus propiedades ferromagnéticas fueron adquiridas a través de la frotabilidad con la magnetita, y estas características duran por un largo tiempo. Tenemos los imanes naturales, que están compuestos generalmente por mezclas magnéticas, como es la ferrofelitia o la morfolita, minerales terrestres que se producen naturalmente y provienen de la Tierra. Después tenemos los imanes artificiales temporales, que son, por ejemplo, cuando tú agarras un hierro, por ejemplo un clavo, y lo frotas con un imán, este genera magnetismo, pero esto dura poco tiempo, no dura tanto. Y por último tenemos los electroimanes, que son bobinas de alambre por las cuales circula una cantidad de corriente, y debido a la forma en la que están puestas, esto genera un campo magnético. Ok, pasamos a la transparencia magnética. La transparencia magnética se basa prácticamente en la capacidad que tienen los objetos a pasar el campo magnético entre ellos. Por ejemplo, si yo agarro un imán y lo pongo arriba, en el medio pongo una tabla de madera y abajo pongo un pedazo de hierro, este igual se va a sentir atraído hacia el imán. También puede pasar en plástico y en papel. Ok, pasamos a la permeabilidad. La permeabilidad son los fenómenos que presentan algunos materiales como el hierro dulce, los cuales las líneas de fuerza de campo magnético pasan con mayor facilidad. Esto quiere decir que los metales o los hierros, en este caso, son fáciles de atravesar el campo magnético o hacer que circule por ellos. Ok, el campo magnético. El campo magnético es la representación matemática de las ondas que circulan a través del espacio de una fuente magnética. Esto ya sea una corriente que crea el campo magnético, pero prácticamente el campo magnético es la representación gráfica
de las corrientes que circulan en él. Ok, tenemos el campo magnético sobre una carga eléctrica. Cuando una carga eléctrica está en movimiento, crea un campo eléctrico y un campo magnético a su alrededor debido a la corriente. Este campo magnético realiza una fuerza sobre cualquier otra carga eléctrica que está situada en su radio de acción. Esta fuerza que ejerce el campo magnético la podemos determinar con esta fórmula, que el campo magnético es igual a la carga por el voltaje por el campo magnético. Ok, continuamos. Ok, ahora vamos con las características de las líneas del campo magnético. 1. La dirección del campo magnético es tangente a la línea del campo magnético, es decir, que siempre va a ser de derecha a izquierda y hacia afuera. Las fuerzas que entran y las fuerzas que salen. La intensidad del campo magnético se visualiza por la separación de las líneas entre sí. Estas son las líneas de separación entre sí y este es el campo magnético. Las líneas de campo magnético nunca se cruzan, nunca se van a unir, nunca se van a cruzar, siempre van a pasar, cada una va a tener su dirección y, como decirlo, su canal, nunca se van a chocar ni nada por el estilo. Y por último, las líneas de campo magnético son continuas, formando bucles. Como lo pueden observar aquí, hacen círculos y bucles y siempre son en forma de onda. Y es un circuito cerrado de principio a fin. Continuamos. Ok, ahora tenemos el campo magnético producido por una carga puntual. La relación de la electricidad y el magnetismo es tan cercana que cualquier carga moviéndose va a crear un campo magnético. ¿Cómo determinamos este campo magnético? La determinamos con la siguiente fórmula, que el campo magnético es igual a la constante sobre 2pi por la intensidad sobre el radio. El radio varía porque es la distancia. Esta nos la pueden dar en diámetro y la dividimos entre 2 y obtenemos el radio. Ok, también tenemos el campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre es el que está en la Tierra, que es un campo que se extiende desde el núcleo de la Tierra hasta el espacio. Este campo magnético se encuentra como el viento solar y hace una corriente de partículas energéticas. Este campo magnético es el que permite a todos los seres vivos que viven en la Tierra estar, como por decirle, adherida a la Tierra, y por eso uno no puede salir al espacio ni saltar. Ok, ahora vamos con la ley de Biot-Savart. El campo magnético fue creado en un punto próximo a un conductor por el cual circula una corriente. Es proporcional a la intensidad de la misma, a la permeabilidad del medio e inversamente proporcional a la distancia al cuadrado de dicho conductor. Prácticamente es esta misma fórmula, solo que con la distancia al cuadrado. Ok, ahora tenemos el campo magnético creado por una corriente rectilínea. Esto tiene dos características. La primera, que la dirección del campo en un punto es perpendicular al plano determinado por la corriente y el punto. Entonces, si la corriente va así, el campo magnético va a ser perpendicular. En segundo lugar, tenemos que elegimos como camino cerrado una circunferencia de radio R centrada a la corriente rectilínea y situada en un plano perpendicular a la misma. Que forma 2, que el campo magnético B es tangente a la circunferencia de la radio, paralelo al vector de L, y el módulo del campo magnético tiene que ser el mismo valor que en todos los puntos de dicha circunferencia. Ok, ahora tenemos el campo magnético producido por un solenoide. Un solenoide es un cable de cobre enrollado de tal manera que de manera helicoidal, que al pasar energía por él, este forma un campo magnético donde circulan muchos electrones, salen y entran y se forma. Esta forma geométrica es muy importante y de gran ayuda porque así generan bastante magnetismo y imanes electromagnéticos. Muchas gracias.